En esta primera parte tenemos ya la planilla elaborada previamente. Es una planilla ya prediseñada. Empezamos por la estructura de la planilla. En primera instancia, lo que está aquí arriba, entre la fila 1 y la fila 7, se llama encabezado, ¿no? El encabezado, por ejemplo, contiene el nombre o la razón social de la empresa, el número de identificador, el número de NIT, el número del empleador, y cada uno de estos datos son importantes y que van en el encabezado. Lo que está en la fila 8 son la fila de subtítulos que ustedes van a tener como nombres de campos con la información que se va a introducir luego debajo. Y a partir de la fila 9 tenemos, ¿no?, los registros. Entonces, una planilla generalmente, no solamente planilla de pago, sino cualquier hoja de cálculo en Excel tiene esas tres partes básicas. El encabezado, la línea de subtítulos o la línea de campos y los datos o los registros en sí, que viene a ser la información de la planilla. En esta planilla se van a fijar que hay cinco fichitas. La primera ficha es donde está la planilla principal, que va a ser la planilla que usted puede utilizar para cualquier mes. En la otra fichita está una planilla en la cual está una boleta de pagos, formato para poderla elaborar. En la ficha instructivo, como ustedes pueden ver, hay una planilla elaborada con las instrucciones de qué es y cómo se lo realiza el llenado de esta planilla desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, la parte del encabezado, que es lo que va a ir en ese lugar, el cuerpo, o en la parte de los subtítulos, el cuerpo de la planilla y la parte de lo que es el pie. O sea, estos son los campos que vamos a rellenar. Por ejemplo, que vamos a rellenar en la columna número, que vamos a rellenar en la columna documento de identidad, que vamos a rellenar en la columna nombres y apellidos. Se refiere a estas columnas de acá. Por ejemplo, en fecha de nacimiento, ¿qué información? Ese es el instructivo. En fecha de nacimiento, por ejemplo, acá dice, ¿no? En fecha de nacimiento, registrar la fecha de nacimiento del trabajador. Esta hojita la pueden imprimir. Incluso están las fórmulas que se van a utilizar. Están las fórmulas que se van a utilizar escritas. Pero yo al momento de explicarlas las voy a detallar. En la ficha tabla antigüedad, esta significa tabla de antigüedad. En esta tabla está el porcentaje, primero la antigüedad entre 0 y 25 años, y está el porcentaje de cuánto es el porciento o porcentaje que va a ganar por 3 años, por 4 años, por 5 años. Por ejemplo, una persona que trabaja 10 años gana el 18%. ¿El 18% de qué? Acá les voy a explicar. Este sería el salario, el bono de antigüedad que ganaría la persona. Si es siempre y cuando en la empresa paguen el bono de antigüedad, porque hay empresas que evaden pagar el bono de antigüedad por no hacer que la persona acumule antigüedad y reciba un bono. Pero ¿cómo se saca este bono de antigüedad? Primero debemos saber que 2.362 es el salario mínimo nacional. ¿Ya? Esto es muy importante que sepan que el salario mínimo nacional para poder tener un sueldo básico es 2.362. Pero para sacar el bono de antigüedad, ese salario mínimo nacional se debe multiplicar por 3. 7.086 son 3 salarios mínimos nacionales. De esta cantidad se saca el porcentaje y el valor de lo que tiene que ganar. Por ejemplo, 2.362 es el salario mínimo nacional. Multiplicado por 3 salarios mínimos da 7.086. Estos 7.086 se multiplica por el porcentaje, que es en este caso de 0 a 1 no ganan nada. De 2, 3 y 4 años ganan el 5% de esta cantidad.
Y aquí está, por ejemplo, 354 bolivianos, como ustedes pueden ver la fórmula, es el resultado de este valor por este valor, 7.086 por el 5% y me sale 354 bolivianos. Aquí ya está hecha la fórmula. Y ahí está hecha la fórmula, simplemente para optimizar el tiempo y ya tener una planilla, una hoja con los valores de los montos que va a recibir por 18 años, por ejemplo, es 1.275 para ustedes, que ustedes conozcan cuánto es la antigüedad por años. Ya, por ejemplo, entre 2 y 4 años ganan 354, entre 5 hasta 7 años 779, entre 8 hasta 10, 1.275 y así sucesivamente. Esa es una tablita que se va a utilizar para que luego de aquí, de estos bonos, de estos montos, poder extraer aquí, dependiendo de cuánta cantidad en años tenga el trabajador. La última fichita es una fichita con algunos documentos o certificaciones que debe tener la empresa y que tiene que ir justamente esos datos en la planilla principal. Tenemos el certificado de registro obligatorio de empleadores, el ROE, si la empresa, por ejemplo, tributa, el NIT, y si tiene seguro a la caja o a salud, un número, un código de afiliación a la Caja Nacional. Son 3 documentos importantes. Eso obviamente en una planilla normal no va, pero por efecto del taller del seminario, yo les he colocado para que sepan ustedes de dónde se saca la información. Vamos a empezar entonces por el encabezado. Este nombre o razón social, en el momento que ustedes incluso se decidan elaborar una nueva planilla, siempre la razón social va al comienzo. El nombre de la empresa, el nombre de la institución. Este nombre es el que le ponen, por ejemplo, Coca-Cola, Tigo, puede ser el nombre de alguna empresa que dice Industrias Las. Generalmente, este nombre es el nombre de la empresa. El identificador ante el Ministerio de Trabajo es este número. Este número, por ejemplo, es este numerito que está acá, el código del empleador. Y este es no la razón social. Este documento y de este documento que tiene la empresa es que se extrae esta información, tanto el nombre de la razón social como el código o identificador del empleador ante el Ministerio de Trabajo. El número de NIT, que es este detalle acá, si ustedes se fijan acá, incluso cuando pongan el puntero ahí, ese es el número de NIT, que la certificación es este número de acá. No coincide, pero es para simplemente muestra. El número del empleador ante la Caja Nacional es este de acá, que viene a ser el número que lleva la boleta de la afiliación del empleador, ¿no? Entonces, en el encabezado van eso. Vamos a ir más adelante, más a la derecha. Viene el título, en qué moneda se va a pagar. Y este dato es importante, la fecha de emisión de la planilla. La fecha de la emisión de la planilla es el último día hábil del mes. Por ejemplo, este mes es agosto, trae 31 días. No, entonces el último día del mes de agosto es 31 de agosto. Aquí cae lunes, entonces se puede colocar 31 de agosto. Si cae domingo, no se pone el 31 de agosto, se pone el día que cae viernes. Por eso, este es el último día hábil del mes. Entonces, en este caso yo pondría 31/08/2023, que corresponde al pago que vamos a hacer por el mes de agosto. Repito, si ustedes acá, o si el último día hábil del mes cae domingo o sábado, ya, si 31 cae domingo, tendría que ponerse 29 de agosto, ya, el día hábil, o 20 o 30 de agosto, que vendría a ser sábado, pero sábado también no es tomado como día hábil. Más a la derecha tenemos correspondiente a qué mes, al mes de agosto. Si vamos a pagar la planilla del mes de agosto, entonces se pone agosto.
Y ahí tenemos ya el encabezado. Estos números que ven acá, no es necesario ponerlos, simplemente es una referencia para ustedes del número de columna que ocupa cada columna, valga la redundancia. Por ejemplo, teóricamente esta es la columna A, la columna B, C, D, E, F, G, pero en algún momento vamos a necesitar que las columnas las numeremos. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, simplemente como referencia. Ya, eso les voy a indicar después. Yo le puse los numeritos, pero eso se debe borrar. Pero yo lo voy a mantener. Muy bien. En la fila 8 tenemos los subtítulos. Por ejemplo, documento de identidad que se refiere al carnet, apellidos y nombres. Si ustedes quieren, los apellidos son más anchos, entonces amplía simplemente la columna. El país, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. ¿No? En esta planilla están todos los bonos y aportes y descuentos habidos por haber. ¿Ya? En algunas empresas no incluyen todos, pero yo la he puesto acá para que sepan ustedes qué tiene que ir en cada columna y a qué se refiere el pago que se va a hacer. Muy bien, ahora tenemos acá en la parte izquierda, a partir de la fila 9, los datos en sí. Por ejemplo, este es el número de trabajador. Hay acá 10 trabajadores, su documento de identidad, su apellido y nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento que es importante, el sexo, el cargo u ocupación y la fecha de ingreso. Hasta ahí nosotros tenemos información introducida, que es una información fija, es una información que no varía. Y vamos a irnos a la columna antigüedad, que ya tenemos la primera columna para poder aplicar una fórmula. La antigüedad aquí significa cuántos años tiene la persona. Esa antigüedad se saca en base a la fecha de ingreso y a la fecha que va a ser la impresión o el pago de la planilla. En este caso, esto menos esto dividido entre 360 me genera la antigüedad. Y aquí está. En la planilla ustedes van a poder ver, se pueden fijar acá ustedes. Voy a hacer un poquito más amplio. Acá, por ejemplo, donde están unas marquitas rojas, hay un comentario que yo coloqué para que sepan ustedes qué fórmula deben escribir. Ya, por ejemplo, ahí yo debo escribir la fórmula igual pesos, ya, E6. Ahí yo tengo que digitar la tecla F4 para que aparezcan esos signos pesos. O directamente, como ustedes pueden ver aquí la fórmula, mírenla nuevamente. Igual, paréntesis, pesos E, pesos 6 menos H9 dividido entre 360. Esta fórmula, que voy a hacerla, se la escribe igual, paréntesis, el signo pesos, la letra E, el signo pesos, el menos, la fecha de ingreso que es H9, cerramos paréntesis, dividimos entre 360. ¿Por qué se divide entre 360? Porque ahí está la fórmula, ahí está. En la jerga comercial, los años del año comercial son 360. Para préstamos, para calcular cualquier tipo de cálculo comercial, es entre 360, no entre 365. Entonces, al digitar Enter, fíjense que automáticamente me sale el resultado. Aquí cometí una pequeña falla. Vuelvo a escribir igual, paréntesis, pesos E, pesos 6, menos H9, y todo eso dividido entre 360. Presiono Enter y me sale automáticamente
21. Efectivamente, esos 21 son los 21 años que tiene esta persona desde 2003 hasta la fecha de hoy, hasta el 2023. 21 años. Entonces ahí tiene la fórmula. También esta fórmula la pueden ver aquí en el instructivo. Acá en el instructivo tenemos la fórmula en la antigüedad que dice igual, paréntesis, pesos E 6 menos H9 dividido entre 360, la tenemos la fórmula y tal cual tenemos que escribirla. Pero les explico. ¿Por qué se debe escribir esos signos pesos? Primero, E6 es la posición de esta celda, de la fecha final. Menos H9 es la fecha de ingreso. Todo eso dividimos entre 360 días. Pero ¿por qué E6 tiene el signo pesos y no H9? Esta celda, que es única, debe mantenerse siempre la misma. O sea, todas las fechas de ingreso se van a restar con esta fecha. Y esta fecha, como es solita, debe ser fija. Por eso el signo pesos hace que la celda se mantenga fija. ¿Para qué? Por ejemplo, usted hace una sola fórmula y los que saben Excel se acuerdan que esto pueden copiarlo para abajo para no hacer una por una. Entonces, al darle clic sostenido, ahí automáticamente se van a fijar aquí arriba. La fórmula cambia. Pero lo que no cambia es el E6. Ahí dice E6 menos H9. E6 menos H10. E6 menos H11. E6 menos H12. O sea, toda esta fecha está restando a las diferentes fechas de ingreso. Esta se mantiene variable y esta se mantiene fija. Por eso es el signo pesos, para que cuando ustedes copien una fórmula, la celda no cambie de posición, se mantenga siempre la misma. La otra no se puso el pesos, por eso cambia automáticamente, porque sí o sí debe cambiar porque son celdas diferentes. Esta no, porque es una celda fija. Esa sería entonces la antigüedad. Ahora, las horas extras día. Yo puse acá horas extras día. Las horas extras día son las horas extras que gana por trabajos extras que hacemos nosotros o que las personas trabajan. En la antigüedad también esto ha sido un poquito como desechado. Solamente empresas grandes pagan horas extras, que son horas que trabajan fuera del horario normal. Si trabajan de 8 a 12 y de 2 a 6, la persona que trabaje a mediodía o en la noche o un sábado en la tarde, entonces son tomadas como horas extras día. Yo le puse aquí a esta persona 5 horas extras durante el mes. Las horas extras domingo también son trabajos extras, pero acá, ¿por qué puse aparte? Porque las horas extras domingo tiene otro tratamiento, tiene otro pago. Pero también puse 5 horas para que vean la diferencia entre el trabajo de las horas extras día, de lunes a sábado, y el horario extra de los domingos. Estas son horas que se han puesto hacia el azar. El haber básico. El haber básico en la actualidad es 2.362. Nadie puede ganar menos que esa cantidad en las 8 horas legales de trabajo. Acá tengo, por ejemplo, 2.100. Le voy a cambiar por 2.300 porque ya este era con el anterior sueldo o salario mínimo nacional. Nadie tiene menos de 2.000. Incluso 2.400 debería ser. Lo mínimo, ¿no? Y ahí entonces tenemos el salario mínimo o el haber básico, como se lo llama. Ahora muy bien. Lo primero que vamos a sacar ahora es el bono de antigüedad. Por ejemplo, aquí sabiendo que ya hay una persona que trabaja 21 años, ¿cuánto debería ganar por bono de antigüedad? Si se lo hace manualmente, yo haría esta operación. Esta persona tiene 21 años. Y viendo la tabla, si tiene 21 años, yo busco y va a ganar 2.976. Ese sería el monto que debería ganar. Esta persona tiene 16 años, yo busco acá 2.409.
Eso debería ganar, 2.409. Esta persona tiene 11 años. En la tabla busco y debería ganar 1.842. Y así sucesivamente. Pero para no hacer todas las veces, porque cada vez puede cambiar el año, hay una fórmula que se va a realizar para sacar automáticamente el bono de antigüedad. ¿Y aquí está la fórmula? Dice buscar B, I9, tabla ANT, pesos A1, pesos C. Primero la voy a escribir. Yo para optimizar el tiempo lo voy a pegar porque en el instructivo está, fíjense, en el instructivo está la fórmula del bono de antigüedad. Ahí está. Igual buscar B y todo eso se lo escribe tal y cual está. Yo lo voy a copiar ahí. Al momento de copiar, fíjense, me sale efectivamente 2.976. Pero analicemos esta fórmula. ¿Qué es lo que hace esta función, mejor dicho, para que automáticamente se genere y se agarre la función, el bono de antigüedad? Dice buscar B. Podemos verlo acá, pero también podemos verlo aquí arriba. Dice buscar B. ¿Qué significa el buscar B? Significa buscar verticalmente. Entonces esta función me está diciendo a mí que busque de forma vertical lo que está en la celda I9. ¿Qué está en la celda I9? Los 21 años de antigüedad. O sea, va a buscar ese valor. Y esto de tabla ANTS A1 hasta C27 es el lugar donde va a buscar. Por ejemplo, esos 21 lo va a buscar en esta tabla, en todo este rango que abarca desde A1 hasta C27. O sea, lo que estamos diciéndole a la máquina es que busque de forma vertical ese dato que es 21 en toda esta estructura, en todo este lugar. Pero ¿qué más hay? Aparte de eso está el coma 3, el punto y coma 3. ¿Qué es lo que queremos mostrar en esta columna? El bono de antigüedad. ¿Sí? Y en esta tabla el bono de antigüedad, el monto, está en la columna 1, 2, 3. Entonces, para que entendamos, la función buscar B me permite buscar este valor en toda esta tabla y me va a mostrar lo que está en la columna 3, aquí. Entonces hace esta operación. Yo voy a hacerlo de manera lógica. 21 años, voy a buscar aquí, en todo este lugar, y cuando llegue el 21 voy a mostrar lo que está en la columna 3, que es 2.976. Y efectivamente dice 2.976. Solamente con hacer esa sola función de decir que busque allá esto en este lugar y que muestre lo que está en tal columna, una vez que lo hago yo lo copio. Y van a ver que automáticamente me salen las antigüedades de los bonos de antigüedad para cada persona. Por ejemplo, comprobemos. Esta persona tiene 6 años y tiene 779. Veamos si está correcto. 6 años, 779. Está correcto. Esto no puede fallar. Si está bien programada la función que me pide buscar esta antigüedad en un lugar específico y ver lo que está en tal columna, me va a mostrar ese dato. Entonces yo, cuando esta persona, por ejemplo, cumpla 22 años, lo voy a aquí. Cuando cumpla, por ejemplo, o si tiene 5 años, fíjense que cambia a 779. Ya, pero te lo voy a dejar con la función, con la fórmula, para que no me confunda. Esta persona que tiene 10 años gana 1.275 porque en base a la búsqueda, ahí está, 10 años, 1.275. Ahora sí estamos haciendo funcionar esa tablita, que cuando se elabora una planilla, la pueden ocultar, la pueden poner en otro lugar. ¿Cómo se oculta una? Por ejemplo, le dan clic derecho y la ocultan para que no se vea esa tabla. ¿Ya? Continuamos. El bono de producción. El bono de producción es un monto que se paga, generalmente pagan las empresas que tienen mucha utilidad por la
es cuestión de la buena producción que tienen. Y si hay buena producción es que hay buena venta. Ese bono de producción en algunos lugares la llaman prima. Es un premio al trabajador que se da una sola vez. Algunas empresas dan un monto X y en este cuadrito indica, ¿no?, qué es ese bono de producción. Esto lo vamos a dejar vacío. Ya, yo tengo mi hijo, por ejemplo, que trabaja en una empresa grande y cada año al final le dan un sueldo completo que viene a ser el bono de producción o la prima. El bono de transporte es otro monto, otro bono que se paga. Generalmente esto lo pagan las personas que trabajan hasta tarde, cuando ya no hay transporte o cuando se da un monto X para poderle apoyar con el transporte. ¿Ya? Generalmente el transporte se está designado por una persona, también lo vamos a dejar vacío. Ahora sí, el trabajo extraordinario. El trabajo extraordinario es un cálculo que me permite generar de este haber básico con las horas extras que hizo el trabajador entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esta persona, por ejemplo, tiene 5 horas extras en el mes. ¿Cuánto es lo que va a recibir como bono extraordinario o como bono de horas extras o trabajo extraordinario? Ahí está la fórmula. Es igual L9 dividido entre 30 dividido entre 8 por J9. Como tengo acá, ustedes pueden hacer lo mismo cuando elaboren esta planilla, porque a mis alumnos yo les voy a pedir esta planilla que me la presenten para lo que se había prometido. En el instructivo aquí está el bono de trabajo extraordinario y nocturno. Ahí está la fórmula. Yo esto lo voy a copiar para no escribir. Me voy a la columna donde está el trabajo y lo voy a pegar. Clic derecho, copiar. Me sale 52. Ahora les explico por qué me sale 52. La fórmula dice L9. ¿Qué es L9? L9 es el haber básico. Dice ahora, dividido entre 30. 30 son los 30 días de trabajo. O sea, estamos sacando primero los 2.500 dividido entre 30 para saber cuánto es lo que gana por día. ¿Ya? Ahora dice dividido entre 8. Ese monto que se genera, que se saca cuánto se gana por día, se divide entre 8, que son las 8 horas de trabajo. Y me va a salir un monto X. A ver, vamos a probar primero. Acá en una celda aparte. Si la persona gana 2.500 dividido entre 30, gana 83 bolivianos con 33 centavos en el día. Si su haber básico es 2.500, 83 bolivianos gana por día. Esto incluso ustedes, si quieren saber cuánto deberían ganar por día de acuerdo al salario mínimo nacional, pongamos 2.400 dividido entre 30, el monto sería 80 bolivianos por día. Usted tendría que cobrar 80 bolivianos para poder ganar al mes el salario mínimo nacional. Pero aquí era 2.500 dividido entre 30. Ahora vamos a sacar cuánto gana por hora. Estos mismos 83 lo vamos a dividir entre 8. Por hora ganaría 10 bolivianos y un poquito por hora de trabajo. Siempre y cuando el salario sea 2.500. Si es mucho más, obviamente va ganando más, ¿no? Y este monto que salió 10 bolivianos se multiplica por 5 horas y sale 52. Ahí está. Dice por J9. J9, ¿qué es? Es el bono, perdón, las horas extras que se ha trabajado. 52. Algo muy similar aparece con el pago dominical. La diferencia que el pago dominical se paga doble. Es la misma fórmula, pero que se paga doble. Así que la persona que trabaje domingo o que haga trabajar domingo tiene que pagar doble. Y ahí está la fórmula también en el instructivo. Ustedes la ven la fórmula. Y eso se puede copiar. Le doy clic derecho a copiar. Me voy a la planilla. Y le doy clic derecho a pegar.
Miren, me sale 104, que es justamente el doble. Ha trabajado 5 entre semana y 5 domingos, entonces le pagan el doble. Y esto se puede copiar para no hacerlo uno por uno. Eso se copia con clic sostenido. Y ahí sale ya. Acá, profe, ¿por qué me sale cero? Porque acá no ha trabajado horas extras, ¿no? Tiene cero en horas extras. Eso sería entonces en relación a lo que son el trabajo extraordinario. Cuando usted trabaja horas extras ya sabe cómo es el cálculo, cómo es que usted va a obtener siempre y cuando le paguen las horas extras y los domingos también. Otros bonos. Esta columna de otros bonos hace referencia a aquellos montos que gana uno em, no permanentemente, ¿no? A veces le dan un premio, a veces le dan un bono, a veces le dan un monto X que no es generalmente mensual, o sea, cada mes. Por ejemplo, a este trabajador le han pagado, le han dado 500 bolivianos porque salió el empleado del mes. A cada empleado le van a dar un bono y ahí está 500 bolivianos. Muy bien, entonces ahora vamos al total ganado. En el total ganado se suma todos los ingresos que han habido, desde el haber básico, bono de antigüedad, si tiene bono de producción, si tiene bono de transporte, si bono extraordinario o el dominical. Y si hay otros bonos también. Y ahí está la fórmula. Sumar, simplemente sumar desde L9 hasta R9. Esto se puede escribir igual suma y se marca, ¿no? Desde el haber básico, que es L9, hasta otros bonos, que es R9. Es la suma total. Presiono Enter y esta persona está acá. Todo lo que ha ganado es ese monto. Se copia para abajo. Hasta aquí entonces está todo lo que el trabajador ha recibido como ingreso. Algunas empresas solamente pagan lastimosamente el haber básico. Omiten bono de antigüedad, bono de producción. Bueno, una empresa que no produce obviamente no paga. No pagan bono de transporte, no pagan horas extras, no pagan pago dominical, no dan otros bonos, simplemente se rigen al haber básico. Y eso obviamente por la crisis generalmente es que muchas empresas, incluso grandes, han omitido. Y ahora vamos a la parte de los aportes a la AFP. Cuando toco este tema, un poquito como me da coraje, porque es un monto que el trabajador, que le descuentan al trabajador, pero ahorita la plata está complicada, ¿no? Con el traslado de las AFPs, tanto Futuro de Bolivia como Previsión BBB, a una gestora que está manejando ya este dinero. Pero ¿cómo es? Muy independiente a pequeño. El aporte a la AFP viene a ser el del 12.71% del total ganado. Aquí lo dice la tabla del instructivo. El aporte a la AFP dice no. Registrar el aporte laboral a la AFP, que es el 12.71% del total ganado. Y está la fórmula que dice S9 por el 12.71%, que es el monto. Ya yo, por ejemplo, pongo esto, lo copio, como si lo estuviera escribiendo, y me sale un buen monto nomás, ¿no? 716 por 5.632 bolivianos que ha sacado como total ingreso. El trabajador le descuentan 716, que eso va a una, en este caso, a la gestora de fondo de pensiones. Pero de esos 12.71 se van a fijar que en el instructivo, acá al final, en esta parte, me dice que el 10%, solamente el 10% es ese monto que va a una cuenta personal provisional del trabajador. O sea que para todo trámite solamente al final del 10% nomás le van a hacer el cálculo. El 1.771 es una cuenta colectiva de riesgo común de derecho de muerte, invalidez, vejez o muerte. El 0.5 es a la comisión, a la gestora, en este caso a las AFPs anteriormente, ahora dónde irá, creo que la gestora, y el 5% a un aporte solidario del asegurado con fondo solidario. Bueno,
Pero al final ese es el cálculo. Ya cómo se hace el cálculo, ya eso ya es otro cuento, ¿no? Pero lo que se entiende acá es de que estos 12,71% se saca del total ganado y ese monto va, la empresa retiene y paga a la gestora de fondo de pensiones para que se acumule y pueda el trabajador a lo largo, de acuerdo a los años, sacar su jubilación. En otros descuentos, por ejemplo, son montos que el trabajador puede tener por multas, por atrasos o por préstamos que tenga con la empresa y aquí se pone, ¿no? El monto. Vamos a suponer que a esta persona le descontaron 200, a esta 100, a esta nada. Ya son por, qué sé yo, por uno u otro motivo. Anticipo, que también la llamamos la quincena. Es otro descuento. Algunas empresas dan anticipo, otras empresas no lo dan. Es la famosa quincena. Pero ¿cómo, si una empresa quiere dar o usted quiere solicitar un anticipo, cuál sería el monto a recibir? Acá hay una columna que yo se las he preparado, que es justamente la fórmula de el anticipo para saber cuánto es lo que se debe solicitar, porque no es nomás decir, yo gano esta cantidad y quiero 3.000 de anticipo. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Aquí está. Dice en la tabla de instructivo, no hay el bono de antigüedad acá. En el límite de anticipo está la fórmula. ¿Ya? Y dice ahí, redondear, voy a poner más casito, redondear entre paréntesis S9 menos T9 menos U9 y eso se multiplica por el 40% y se pone el 0. Entonces, ¿a qué se refiere ese anticipo? Esa fórmula o esta función. No voy a ampliar esto para que se vea mejor. Ahí está. Por ejemplo, esta fórmula me permite, la voy a copiar yo, sacar el monto de anticipo. Me sale de esta persona que gana 5.632, el anticipo que puede tener es 1.887 o menos, o redondear a menos, no a más. Pero ¿por qué sale 1.887? El anticipo, como dice la fórmula, la función redondear es para que redondee a 0 decimales, para que no muestre ni un solo decimal, ¿ya? Y para que redondee a entero. Entre paréntesis estás restando S9, que es el total ganado, menos T9, que es el aporte a la AFP, y menos un 9, que es otros descuentos. O sea, para sacar el anticipo, tenemos que restar al total ganado todo lo que nos han descontado. Y va a salir un monto X. De ese monto X solamente le pueden dar el 40%. El 0 es para que no se vean los decimales, para que se redondee a 0. Porque dice redondear a 0. ¿Qué va a redondear a 0? Este cálculo que está y que es la resta por el 40%. Por eso, el 40% de 5.000 de todo este cálculo es 1.887. Hasta ahí puede sacar el trabajador. Entonces, incluso en las planillas que les hacen firmar para anticipo, les dan el límite, les ponen este límite. Y esta persona, por ejemplo, esta persona querrá 1.800, esta no querrá nada, esta 1.200, esta 1.000, esta 500, esta va a querer, por ejemplo, 600, esta persona va a querer los 1.200,
o es 2000, los 2000 lo va a sacar. Esta persona por 1600, esta 2000 y así. Hay empresas que les hacen colocar el monto que desean. En una planillita a cada 15 les dan, soliciten anticipo y uno anota el anticipo. Hay empresas que les dan automáticamente el valor de su límite. En el caso, por ejemplo, de mi hija que trabaja en una empresa grande también, directamente ya le viene su anticipo 1800 por decir. Y directamente le abonan a su cuenta. Ya. Ya directamente, no le preguntan cuánto quiere, ya directamente le abonan el anticipo. Como otras empresas que no dan anticipo. Entonces, ese sería el anticipo. Ahora, vámonos a la penúltima columna. Total descuento. El total descuento es la suma, igual suma, de todo lo que será descontado. La FP, más otros descuentos, más los anticipos. Ahí sale ese monto que es el descuento para la persona, eso lo copio para abajo y ahí está. Finalmente, el líquido pagable es una fórmula que es todo lo que ha ganado menos todo lo que le han descontado. En este caso siempre es una fórmula sencilla. Esto menos esto de acá. Y si su líquido pagable es 2.916, que eso se copia y ahí tiene ya el monto que va a recibir a fin de mes. En base a todo lo que ha ganado, todo lo que le han descontado, sería el monto ese. Está la planilla lista para poderla imprimir. Cuando imprimimos la planilla, archivo imprimir. Y ahí está la planilla lista para imprimir. Con todos los detalles y todas las características de esta planilla. Lo voy a descompartir.